Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy, la sesión, como lo saben, es sobre los aspectos legales a tomar en cuenta al iniciar con un emprendimiento y en sus primeros pasos, ¿verdad? Para esta sesión tenemos al profesor Willy, quien siempre nos acompaña con este tipo de temas porque es especialista en este área del derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, los dejo con la sesión y espero que aprovechen demasiado para resolver todas las consultas que tienen en el tema y iniciamos. Muchas gracias, Willy. No, bueno, ustedes, más bien, muchísimas gracias y un gran gusto estar con ustedes en esta tarde. Tengo una presentación, pero antes de eso creo que me gustaría un poco entender cuáles son las necesidades y los temas importantes para ustedes. Hoy nos vamos a enfocar en dos áreas, digamos, la primera es cómo escoger un país para incorporarnos, digamos, incorporar nuestra empresa o nuestro emprendimiento tecnológico de cualquier naturaleza. Y la segunda parte es, bueno, ya que estamos incorporados, ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué temas legales son importantes con colaboradores, con el tema propiedad intelectual, entre otros? Entonces me gustaría aprovechar este espacio pues, para preguntarle a ustedes qué temas son importantes, qué temas gustaría que abarquemos en la reunión de hoy. Quien guste puede alzar la mano o intervenir directamente. Hola Willy, te saluda Cairo, Hola, desde Kaira. Perú. Sí, bueno, yo estoy trabajando en una fintech para financiamiento de créditos educativos. Entonces, a mí personalmente, esta fintech yo la quiero llevar a todos los países de América Latina, ¿no? Yo estoy desde Perú, a mí se me hace más fácil fundar una empresa en Perú, seguir el trámite, pero no sabría cómo llevarla a otros países. Por ejemplo, si quisiera financiar en Costa Rica o en Guatemala, que son otros países a los que apunto también, ¿no? Perfecto, Kaira, hermano, mucho gusto y gracias. Aquí ya tengo tu pregunta. ¿Alguien más quisiera participar? Hola Willy, sí, yo también estoy haciendo como una plataforma y quería saber aspectos legales de repente de hacer asociaciones con otras empresas. Perfecto. Dale, de acuerdo. ¿Vos estás también en Perú o en dónde estás vos? Sí, sí, también en Perú. Ujú. Perfecto. Bueno, mucho gusto, Elvis. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Qué temas son importantes para ustedes desde el punto de vista legal o dudas que tengan? Hola Willy, ¿cómo estás? Yo sí tengo la duda, mi plataforma es en el área de salud, entonces, como qué parte tendría que tener cuidado ahí en cuanto a esta parte de las demandas de negligencia y todo esto, y si es telemedicina, si hay algo que esté prevaleciendo, digamos. Yo estoy en Panamá. Perfecto, mucho gusto, Mónica, gracias. ¿Alguien más? Creo que alguien, Julio, Willy, ¿qué tal? adelante. Perdón. Hola, Adelante. disculpe que no tengo cámara. O bueno, Marco, dale primero. Dale tú, dale tú. Bueno, sí, mi tema realmente también es una plataforma de salud, específicamente de salud mental. Ujú. Y la mayor incógnita que encuentro es que además de conectar pacientes con psicólogos, psiquiatras y consejeros, quisiera además poder crear un espacio seguro para terapias grupales, grupos de autoayuda. Entonces no sé con eso como, digamos, cómo crear el respaldo legal para crear estos espacios sin que sea, digamos, terapia o que pueda dejar como loopholes legales en los cuales las personas puedan decir, ah, bueno, esto no es lo que esperaba, esto no tiene una persona o la ayuda que recibí no fue la correcta. Claro. Ok, excelente. Gracias, Julio. Marco, adelante. Hola Willy, ¿qué tal? Yo tengo una Bien. duda respecto a la propiedad intelectual, específicamente con el tema de uso de marca. Por ejemplo, la duda que yo tengo es, ¿qué hay si yo quiero validar una idea, o sea, un negocio,
y no quiero, o sea, no tengo nada registrado con respecto a marca ni logo, entonces no sé qué alternativa habría si es que usar un nombre falso, o sea, cualquier otro nombre, y luego ya cuando tenga registrada mi marca, usar ya mi marca, o empezar nomás a lanzar mi marca de una y nombre que no esté registrado y irla registrando en el proceso a medida que voy avanzando con la validación. Perfecto, perfecto, Marco. Excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, si no, igual ahí sobre el camino van a ir surgiendo dudas. En cualquier momento que ustedes quieran intervenir, por favor, háganlo. No tienen que esperar hasta el final. Y bueno, más bien agradezco a los participantes por su iniciativa. Vamos a empezar entonces con la presentación. Un segundito, para... Y bueno, veo que somos de varios países, lo cual también la hace más rico. Bien, aquí está la portada, digamos, yo le puse incorporación y desarrollo, aspectos legales. Bueno, mi nombre nuevamente es Willy Carvajal, yo soy máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Y pues bueno, un poco también para presentarme rápidamente, soy abogado por la Universidad de Costa Rica acá, también tengo una maestría por la Universidad de Chile, en conjunto con American University, en Washington College of Law, en contratos internacionales. Tengo esta otra maestría en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tel Aviv, y también he estudiado en Renmin University en China, en Ole Miss en Estados Unidos, y recientemente, hace 2 años, también saqué una certificación en la India, en donde me certifiqué como trainer de emprendedores y emprendedoras. También soy mediador, soy notario público, y como parte de mi formación, pues también fui director de la Oficina del Consumidor Financiero acá en Costa Rica, y también he estado haciendo algunas pasantías a nivel internacional. Recientemente, digamos, ahorita estoy con un proyecto, un emprendimiento, ¿no?, que se llama Emergent, que justamente le da servicios a 2 públicos meta, uno lo que son nómadas digitales en Costa Rica y los otros emprendedores y emprendedoras, tanto nacionales como extranjeros. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Cuál es la agenda para hoy? Bueno, vamos a abarcar primero cuándo y dónde incorporarnos. Sé que eso es un tema importante, al menos no vamos a decir en qué país, no vamos a llegar a una solución concreta. Lo que vamos a ver es cuáles son las preguntas, los elementos técnicos que yo debería tomar en cuenta al momento de tomar esa decisión. Como bien nos hablaban, tal vez yo vivo en Perú, quizás lo más fácil para mí es este país, que ya conozco la regulación, pero bueno, tengo planes de expansión en América Latina o fuera de América Latina. ¿Cuál debería ser esa estrategia legal desde el inicio para que no me salga tan caro después? Bueno, un poco vamos a hablar sobre eso. En segundo lugar, vamos a abarcar el tema del pacto o acuerdo de accionistas, que es un tema realmente importantísimo. Es decir, ustedes cuando tienen un emprendimiento con más personas, tiene que haber un contrato entre ustedes que regule ciertos aspectos clave para que el emprendimiento siga en buena marcha. Vamos a ver algunos problemas que usualmente se presentan, y para eso nos vamos a abarcar un tema exclusivamente sobre esta materia. Luego, bueno, imaginemos que ya estamos incorporados, tenemos la sociedad en marcha o lo que tengamos de por medio. Tenemos colaboradores, ¿verdad? Ahí tenemos contratos laborales con esas personas, quizás queremos dar algún tipo de compensación, como lo que llamamos el SOA o el Stock Option Employment Agreement, que me permite darle algún tipo de participación accionaria a la empresa, a este trabajador o trabajadora clave. Vamos a ver algunos temas legales y tributarios y también, digamos, fiscales importantes. Y por último, vamos a hablar del tema de gestión de la propiedad intelectual. Creo que por lo que escuché en la introducción de ustedes, hay varias plataformas. Esto implica que tenemos que hablar de términos y condiciones, de servicios, tenemos que hablar del tema de protección de datos y privacidad, que es otro tema esencial. Entonces, y también tenemos que hablar del tema de la propiedad intelectual que surge, digamos, en esas relaciones que tenemos con los clientes a través de las plataformas. Entonces, ahí nos vamos a enfocar también en la última parte de esta presentación. Bien,
La primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos, ya sea bueno, ustedes en ese momento que se encuentran en un proyecto, es cuándo tenemos que incorporar. Y incorporar no significa cuándo tenemos que crear la empresa, cuándo tenemos que formalizarnos. Y hay, digamos, hay 4 elementos o 4 tiempos en los cuales nosotros consideramos que esa incorporación tiene que hacerse. El primero es cuando recibimos cualquier tipo de inversión, por más pequeña que sea, $10,000, $50,000, lo que fuera. Si recibimos inversión, es necesario formalizar una empresa y que esa empresa sea la que reciba esa inversión, porque si no, vamos a estar mezclando patrimonios personales con los del proyecto y esto va a tener consecuencias, digamos, legales sobre nosotros como emprendedores, consecuencias fiscales o tributarias, y luego también pueden surgir desavenencias con el inversionista. Por lo tanto, digamos, siempre una recomendación, ¿verdad?, inicial: cualquier monto de inversión, por más pequeña que sea, tenemos que crear un vehículo legal que reciba esa inversión y que estructure también la forma en la cual le va a dar al inversionista algún título, ¿verdad?, alguna acción preferente, un bono, lo que sea que acordemos con este inversionista, para que no sea, repito, a título personal, sino sea este instrumento legal quien lo formalice. Un segundo elemento es cuando contratamos a los primeros empleados. Nuevamente, separación patrimonial a título personal del proyecto, del emprendimiento. No queremos que si luego tenemos algún tipo de diferencia con el trabajador y algún tipo de demanda laboral, eso nos recaiga sobre nosotros, sobre nuestros bienes que tenemos a título personal. Y también es importante que todo el tema de gestión de la propiedad intelectual que ese trabajador va a hacer para nosotros, él no sé si está desarrollando software, si está atendiendo clientes, teniendo acceso a información confidencial de la empresa, pues todos esos elementos tienen que estar regulados a través del vehículo legal que llamamos una empresa y no, repito, a través personal. Un tercer momento que nos da una luz clara para incorporarnos es cuando tengamos los primeros ingresos de bienes o productos bienes o servicios que nosotros prestemos. Nuevamente, separación patrimonial. Tenemos aquí responsabilidades frente a los consumidores, ¿verdad? Recordemos que siempre detrás del otro lado de nuestro emprendimiento van a haber consumidores que tienen derechos, ¿verdad?, tutelados legal y constitucionalmente. Y esos derechos de los consumidores, pues no queremos que, repito, tengamos ese riesgo legal de que nos recaiga a nosotros cualquier tipo de incumplimiento contractual, cualquier tipo de demanda, o bien, ¿verdad?, que el producto puede ser defectuoso. Nos da un ejemplo de alguno de ustedes, bueno, ¿qué pasa si mi servicio que tiene que ver con salud mental, resulta que alguien no queda satisfecho con ese servicio o las expectativas que esa persona tenía quizás no estaban alineadas con lo que yo estaba ofreciendo? Bueno, nosotros nos cubrimos legalmente teniendo una política, términos y condiciones donde eso estaba claro, pero ¿qué pasa si no tenemos un vehículo legal? Entonces somos nosotros, a título personal, quien tenemos que defendernos, ¿verdad? Y por eso es que antes de vender tenemos que separar patrimonios. Y por último, cuando vamos a registrar propiedad intelectual. Bueno, uno de ustedes me mencionaba ahorita, bueno, ¿cuándo yo registro esta marca? ¿Es conveniente que la registre ya o que empiece a trabajar la marca, colocar en el mercado, luego la registro? De eso vamos a hablar más adelante. Pero en el momento que nosotros tomamos la decisión de que vamos a registrar esa marca, que vamos a registrar evidentemente una patente, o vamos a crear una licencia de software sobre algún tipo de licenciamiento, en fin, cualquier tipo de propiedad intelectual o bien secretos comerciales, nosotros es importante que eso quede a nombre y a título de la sociedad o de la compañía y no a título personal. Tengo un caso, digamos, conozco un caso que pasó acá en Costa Rica de un grupo de emprendimiento vinculado a una universidad pública, donde ellos pues empezaron un proceso, digamos, en el laboratorio de la universidad, en un proceso de experimentación, y bueno, en ese camino, una de las personas, de las chicas que estaban en el equipo, registró la marca a título personal, y luego ellos siguieron trabajando. Resultó que tenían un producto mínimo viable que era bastante atractivo para el mercado, tenían ya potenciales clientes, y en el interín, digamos, el grupo tiene una pelea bastante fuerte a nivel, bueno, personal,
Y esto hace que la persona que es la titular de la marca en el registro no quiera ahora cederles la marca al equipo, ¿verdad? Entonces tenemos un tema ahí grave de que tenemos una contingencia legal porque una de las, digamos, quien es legalmente y legítimamente propietaria de la marca no quiere ahora ceder esa propiedad intelectual a favor del equipo, a pesar de que ella solo lo registró a título personal, porque en ese momento no contaban con una empresa. Entonces, bueno, ese tipo de historias lamentablemente se escuchan con mucha frecuencia y por eso es que siempre nuestra recomendación legal va a ser, antes de registrar propiedad intelectual, utilicemos primero un vehículo legal y ese vehículo legal sea quien registre la propiedad intelectual y no lo hagamos a título personal. También puede ser que, por ejemplo, nosotros registramos algo a título personal y nosotros tenemos deudas, tenemos alguna contingencia ahí económica y resulta que tenemos esta marca que no me pertenece a mí, sino que le pertenece a un grupo de personas y vienen y me embargan esa marca, un acreedor, ¿verdad? Un banco o quien fuera, por esta deuda que yo tenía, o bien que yo fui garante, ¿verdad? Un fiador de otra persona y resulta que ahora me están embargando la marca que le pertenece a un grupo de personas. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, por eso es importante separar patrimonio, separar responsabilidades, separar riesgos y en cualquiera de esos 4 escenarios, la decisión correcta va a ser siempre primero crear un vehículo legal, una corporación, una compañía, y luego proceder con la contratación de los empleados, con el registro de la propiedad intelectual, con los contratos con los colaboradores o con desarrolladores, o bien a recibir cualquier tipo de inversión por parte de un tercero. Entonces, la pregunta que creo que naturalmente surge a partir de esto es, bueno, ¿dónde nos incorporamos? Ya sabemos que es importante que creemos esta estructura legal, ¿dónde vamos a hacerlo? Y aquí vamos a hablar también de cuatro aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de decir dónde. Uno es, bueno, aspectos legales corporativos. Vamos a hablar temas de empleados, de tributarios, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de aspectos tributarios, ver cuánto me cuesta a mí, cuánto tengo que yo pagar el fisco por tener esta sociedad, qué tan caro me sale esto un país versus otro. En tercer lugar, hablamos de los aspectos del negocio, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividad estoy yo desarrollando? Dependiendo del tipo de actividad. Por ejemplo, si estamos hablando de fintechs, bueno, es un tipo de negocio específico donde yo posiblemente voy a tener expansión de negocios en varios países de América Latina y voy a tener justamente competidores que son los bancos, donde yo necesito también tener alianzas con estos bancos, a menos tener una cuenta bancaria para poder recibir fondos. Puede ser que por el tipo de objeto que yo tenga, digamos, definitivamente, si yo me incorporo en ciertos países, los bancos me van a hacer la vida imposible para yo poder abrir una cuenta. Y así, digamos, con otros tipos de negocios que tal vez no son tan, digamos, que no son tan significativos desde el punto de vista bancario, pero que sí son significativos para otros temas. Vamos a hablar un poco sobre eso. Y por último, el tema de costos y conveniencia, ¿verdad? También es qué tanto me cuesta a mí mantener esta operación en una estructura corporativa. Entonces vamos a ver uno por uno. El primero que llamamos aspectos legales corporativos tenemos que tomar una decisión qué tipo de estructura legal vamos a usar con nuestro proyecto. Por ejemplo, digamos aquí en América Latina en general, la sociedad anónima es quizás el vehículo más utilizado en toda la región. Algunos, por ejemplo, en algunos países tienen algunos títulos diferentes, pero la sociedad anónima es el vehículo más utilizado. Hay otros tipos de vehículos, como por ejemplo la sociedad de responsabilidad limitada, que también son bastante utilizados en algunos países, por ejemplo también acá en Costa Rica. Pero bueno, ellos, dependiendo del tipo de estructura legal que yo estoy utilizando, tiene una administración diferente. Por ejemplo, al menos en Costa Rica, la sociedad anónima necesita de 3 personas en la administración como mínimo, que son presidente, tesorero, secretario y un fiscal. Estamos hablando, digamos, de 4 personas que tienen que estar en la junta directiva. La sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, me requiere solamente una persona, un gerente. Entonces, yo necesito menos personas, ¿verdad? Si soy un proyecto pequeño, puede ser solo,
o con 2 personas, digamos, quizás la sociedad de responsabilidad limitada pueda ser más beneficioso por el tema que no tengo que estar buscando otras personas. ¿Qué implica también la administración? Bueno, la administración implica también temas legales con el Estado. Por ejemplo, si yo tengo a mis papás, a mis hermanos en la administración de la junta directiva de mi sociedad anónima, diferentes instituciones del Estado, como puede ser, por ejemplo, la Seguridad Social, me van a decir, mira, usted pertenece a esta junta directiva, usted tiene que naturalmente estar ganando algún tipo de dividendo a pesar de que no lo esté ganando, y por lo tanto le cobro a la sociedad, a la corporación, el pago de esos dividendos o esas cuotas no pagadas por su papá o por su hermano que aparece en la junta directiva. Entonces, al menos en el caso de Costa Rica, ya conozco casos donde la Caja Costarricense de Seguro Social está cobrándoles a los emprendimientos cuotas de seguridad social por los miembros que figuran en la junta directiva, ¿verdad? Y repito que pueden ser, usualmente uno utiliza personas que están cercanas a uno, naturalmente, y resulta que tal vez el papá tenía una deuda con otra persona o con un emprendimiento, una empresa que él tenga, y ahora esa deuda me la están cobrando también a mí. Entonces, a pesar, digamos, independientemente si esto es legal o no, lo que está haciendo la Seguridad Social en Costa Rica, lo cierto es que eso es un riesgo legal importante, que no solo es a quién pongo, sino también verificar que esas personas que yo estoy integrando en la junta directiva no tengan ningún tipo de riesgo legal o financiero, tributario, que vayan a hacer que luego me vayan a afectar la operación de la empresa. También hay que revisar si en los países extranjeros pueden figurar como accionistas, ¿verdad? Como fundadores de una empresa, o si hay restricciones para que los extranjeros puedan incorporar una sociedad. Por ejemplo, sé que en Panamá hay algún tipo de restricciones, especialmente cuando son en la contratación de empleados. En algunos países el tema es más libre, donde digamos los extranjeros con simplemente el pasaporte pueden crear una sociedad anónima. En algunos países se acostumbra, como México, por ejemplo, que se otorga un poder a los abogados, para que los abogados son los que vayan y constituyan la empresa. Entonces, dependiendo, digamos, de la regulación de cada país, es importante primero analizar, bien, yo como extranjero puedo crear sociedades en este país que yo tengo como objetivo, y 2, cuántas personas yo voy a requerir para formar la sociedad anónima, no solo los fundadores, sino también la administración, la junta directiva, y qué riesgos me expongo yo a tener a esas personas en la junta directiva, ¿verdad? Eso es un tema, digamos, una recomendación inicial. Otro tema, dependiendo del tipo de estructura que estemos utilizando, me va a permitir o no emitir acciones preferentes. Y como creo que ustedes ya saben bien, pero las acciones preferentes es el tipo de instrumento financiero que típicamente se emite para poder recibir inversión. Ese es el canje que nosotros le damos al inversionista. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Costa Rica y en varios países la sociedad anónima sí puede emitir acciones preferentes, pero la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, no puede emitir acciones preferentes. Entonces ya con eso me pone a mí un límite de que si yo quiero crear una sociedad de responsabilidad limitada y yo quiero emitir acciones preferentes para atraer inversionistas, ya no puedo hacerlo. ¿Qué pasa si estamos utilizando deuda convertible? ¿Verdad? Estamos haciendo un KISS o cualquier otro tipo de instrumento de deuda convertible. ¿Puedo yo utilizar ese SAFE legalmente en mi país de origen, o ese instrumento de deuda convertible no existe en mi país, no hay regulación del todo, y por lo tanto me estoy colocando en una situación de incertidumbre tanto yo como emprendimiento como al inversionista? Pues hay que revisar primero que si nosotros estamos pensando en recibir inversión, verificar que ese instrumento legal en ese país de objetivo, target, se puedan hacer ese tipo de cosas. Otro tema importantísimo, me permite la legislación de este país que mi empresa pueda tener acciones de su propio capital, ¿verdad? Que se pueda comprar acciones de la misma empresa, porque este tipo de instrumentos es el que típicamente se utiliza para que yo pueda hacer vesting o el reverse vesting o crear un stock option plan para mis empleados. Hay países, vamos a ver más adelante, donde eso sí se puede hacer, donde hay países donde no se puede hacer,
Y entonces, dependiendo del tipo de estructura que yo estoy creando, puede ser que este objetivo que yo tengo, que le estoy haciendo una promesa a mis empleados o a mis colaboradores más cercanos, yo lo veo este parte del equity de la empresa, en realidad no voy a poder llegar a cumplirlo, no voy a poder llegar a cumplir mi palabra, porque la regulación de mi país no me lo permite. También otro tema muy importante con la pandemia, ¿puedo yo realizar asambleas virtuales o no puedo hacer asambleas virtuales? Tengo que revisar ese tipo de cosas porque si, por ejemplo, mi país de domicilio es el Perú y estoy domiciliado, digamos, legalmente en México, yo no voy a estar comprando un tiquete de avión cada vez que quiera hacer una asamblea que necesita por un tema bancario o por un tema legal que tengan que hacer. Pero entonces para eso están justamente las asambleas virtuales, pero no todos los países de América Latina permiten que se hagan asambleas virtuales y que eso se pueda inscribir en los registros mercantiles. Algunos sí, repito, algunos no. Por eso es que es importante que yo, antes de tomar una decisión de qué país voy a escoger, haga una debida diligencia y esos 4 elementos, digamos, tengo que estar claros que los pueda hacer sin ningún problema. Bien, hablemos ahora de algunos temas tributarios. Lo que nos cuesta a nosotros pagar anualmente empezando con el tema del impuesto a las utilidades. Bueno, esta declaración que usualmente es cada año, al final del periodo fiscal, sacamos ingresos, deducimos gastos y sobre eso aplicamos la base del corporate tax. Bueno, ese impuesto puede, ¿verdad? En algunos países, usualmente en América Latina, es escalonado, ¿verdad? De un 10, un 15, un 15, un 20, 20, 25, hasta 30 o más incluso. Bueno, tengo que saber cuánto es lo primero que me cuesta eso y usualmente nosotros nos enfocamos en esto, ¿verdad? El corporate tax, cuánto es lo que yo voy a pagar, 21, 30, 17, lo que sea. Y nos quedamos ahí. Pero en realidad vamos a ver que hay una maraña de impuestos que a nosotros nos interesa saber cuánto nos cuesta, porque forman parte ya no tanto del impuesto de la renta que pagamos una vez al año, sino de la operación diaria y que al final de cuentas va a tener un impacto significativo sobre las utilidades que yo voy a percibir. Por ejemplo, yo me tengo que preguntar si el país donde yo me estoy domiciliando tiene un sistema de renta global o renta territorial. ¿Qué significa esto? Bueno, renta global es que si yo estoy domiciliado, por ejemplo, en los Estados Unidos, soy un residente fiscal estadounidense o europeo, no importa dónde yo esté haciendo operaciones, en Malasia, en Costa Rica, en Perú, en Singapur, donde sea, yo tengo que pagar o declarar sobre esas ganancias que yo estoy obteniendo fuera de mi país de origen, en el país, ¿verdad?, de residencia fiscal, que en este caso es Estados Unidos o Europa. Entonces, los países que tienen renta global, ¿verdad?, persiguen esas ganancias que yo obtengo fuera de mi país de origen. En cambio, los países que tienen renta cedular o territoriales, bueno, yo solamente le grabo a usted las rentas que usted tenga en el país, ¿verdad? En Costa Rica, en Perú, en Guatemala, pero lo que usted genere fuera de nuestro territorio, eso usted paga impuestos donde está ubicado, pero nosotros no le cobramos a usted impuestos sobre esas ganancias que usted obtenga fuera del territorio de la República. Entonces, es importantísimo saber si el régimen fiscal de mi país de origen, o target, tiene uno u otro sistema. Y esto evidentemente va a tener un impacto importante sobre la cantidad de impuestos que yo voy a pagar. También, imaginémonos que yo voy a emitir acciones preferentes para los inversionistas, para algunas personas claves. Bueno, ¿cuál es el tratamiento fiscal de esas acciones? ¿Cuánto va a tener que pagar el inversionista finalmente de impuestos o cuánto tengo yo como empresa que retener del impuesto que tengo que pagarle a ese inversionista? En algunos de esos contratos con el inversionista, esta persona o empresa me va a poner a mí una condición que dice todos los taxes o todos los impuestos los tiene que pagar la empresa, ¿verdad? El quien está recibiendo la inversión, y a mí me tienen que dar el monto líquido. Bueno, tengo que saber cuánto me va a costar a mí pagarle al inversionista esa inversión que me dio, porque yo tengo que hacer ese pago de los impuestos. O bien, aunque yo no los tenga que pagar, si yo le digo a mi inversionista, estoy domiciliado en este país, el inversionista va a decir, no me interesa, a pesar de que me interesa su proyecto, es, ¿verdad?, muy interesante, está todo muy bien,
pero su país donde se está domiciliado me cuesta a mí, me sale a mí carísimo. Y por lo tanto, entonces no voy a invertir en su proyecto. Y repito, eso es un tema importantísimo, por eso es que muchas empresas también se incorporan en estados como Delaware, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, porque, digamos, el tratamiento fiscal para inversionistas no residentes estadounidenses es mucho más favorable que el que puedan obtener en países como, ¿verdad? Como en los de América Latina. El tema de los impuestos sobre remesas y ganancias de capital, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me estoy mandando plata de un país a otro? ¿Cuánto impuesto tengo yo que pagar por esa salida del capital de un país al otro? ¿Qué pasa si estoy obteniendo, si yo sostengo acciones y esas acciones adquieren un valor, ¿verdad? Hay una ganancia de capital? ¿Cuánto tengo yo que pagar por ese impuesto? Saber y revisar si el país donde yo me estoy incorporando tiene tratados para evitar la doble imposición tributaria. Por ejemplo, hay aquí alguien de México. Creo que dicen que no. Ninguno. Ok, bueno, por ejemplo, aquí alguien en el chat dice que no. Elvis nos dice que no hay nadie de México. Bueno, por ejemplo, México es el país que cuenta con la mayor red de tratados en América Latina para evitar la doble imposición tributaria. ¿Qué es esto? Bueno, que los impuestos que se paguen en un país, ¿verdad? No tienen que volverse a tributar en el otro país donde yo mantengo operaciones. Entonces, si ustedes tienen interés de crear una red corporativa, porque tienen una fintech que está desde Perú hasta Guatemala, pasa por varios países por medio, yo necesito saber si tengo que pagar impuestos en todos estos países, que posiblemente así va a ser en cada uno de los que yo tenga operaciones, pero ¿qué pasa es donde el país donde está la matriz tiene que pagar impuestos sobre sobre las ganancias que obtuvo en los demás países, o no funciona así? Entonces, para eso es que se han creado estas redes de tratados internacionales, que, repito, se llaman así, tratados para evitar la doble imposición tributaria, que evitan que si yo ya, digamos, tributé en un país, no tenga que tributar nuevamente en otro. Si no hay ese tratado, si no existe un tratado por medio, pues entonces tengo que tributar en los dos y me sale carísimo. Entonces, México es el país de América Latina que tiene esa mayor red para evitar esa doble imposición. A nivel mundial, por ejemplo, es Holanda. Entonces, por eso también muchas empresas y muchos emprendimientos, aparte de los beneficios que tiene para los emprendedores y emprendedoras, utilizan Holanda como un instrumento porque es el país que tiene mayor red global de tratados de esa naturaleza. Repito, yo tengo como parte de mi diligencia tener la obligación de revisar si mi país target tiene o no convenios con los demás países en la región o los países que me interesa a mí tener operaciones en algún momento. Temas de países no cooperantes, ¿verdad? En algunos, yo les decía, pero dependiendo del tipo de actividad que ustedes tengan económica, van a revisar dónde ustedes están incorporados, ¿verdad? Y muchas veces, pues por lo más fácil, por corporate tax es cero, me voy a incorporar en algún tax haven, ¿verdad? Algún paraíso fiscal. Bueno, eso al final no es una buena decisión. ¿Por qué? Porque cuando yo ya quiero tener la operación, resulta que me van a ver mal cada vez que yo digo que estoy incorporado, ¿verdad? En un paraíso fiscal, y de ahí que entonces también muchos bancos, por un tema de cumplimiento regulatorio, no van a abrirme cuentas bancarias, no van a permitir hacer negocios con ellos porque yo estoy domiciliado en un paraíso fiscal. Y, por ejemplo, digamos también incluso el mismo Delaware para algunos países en América Latina, y sé que, por ejemplo, para México es uno de ellos, y algunos otros países también de la región, estar domiciliado en Delaware se puede considerar como si fuera un paraíso fiscal, a pesar de que no lo es, pero digamos se ve como algo tipo de evasión. Y esto, digamos, en términos de cumplimiento, es mal visto. Entonces, por eso también, digamos, yo no les recomiendo a ustedes buscar ese tipo de paraísos fiscales, máximo si ustedes van a necesitar, digamos, tener comercio electrónico. Si ustedes cuentan una plataforma de e-commerce, ese dinero pues finalmente tienen que pasar por algún banco, ¿verdad? Para que ustedes puedan tenerlo, recibirlo. Y si ustedes están domiciliados en esos países no cooperantes o tax havens, ese comercio electrónico va a ser muy difícil o casi que imposible de aperturar. Temas de precios de transferencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo, imaginemos una operación en Perú, en Colombia y Costa Rica? Bueno, ¿qué pasa si la sociedad A le vende a la sociedad B le vende a la C le vende a la A, etcétera?
¿tienen nuestros países algún tipo de regulación sobre precios de transferencia entre esas sociedades que son hermanas, que están vinculadas? ¿O no hay un tipo de regulación sobre esto? La regulación sobre precios de transferencia nos exige que entonces todas esas transacciones que ocurren entre las sociedades que son hermanas o parte del mismo grupo de interés económico, necesariamente tienen que hacerse al precio del valor o un valor de mercado. No pueden ser a precios ficticios porque si no la administración tributaria va a desconocer esas transacciones y por lo tanto me va a salir a mí muy caro al final de cuentas. Y un último tema, para no abarcar demasiado el tema tributario, pero digamos que un tema importante también es la obligatoriedad o no de liquidar anualmente los dividendos, ¿verdad? Estamos en la obligación de liquidar los dividendos al final del periodo fiscal o podemos reinvertirlos en nuevos proyectos. ¿Cuánto tiempo puedo yo estar en esta decisión de reinvertir hasta que la administración tributaria me diga, no, ya usted tiene que finalmente liquidar sus ganancias y pagar impuestos? Entonces, ese tipo de preguntas yo tengo que hacerlas siempre con pues, asesoría legal y tributaria de alguien que conozca, porque puede ser que por escoger el 15 en lugar de pagar el 20, al final de cuentas que estoy pagando el 15 me sale mucho más caro por el montón de otros impuestos que están aquí en la base, que son estos que estamos mencionando. Entonces, repito, no sé, digamos, la conclusión de todo esto, no se concentren solamente en cuál es el corporate tax, el número final. Concéntrense en un montón de impuestos pequeñitos, pero que al final de cuentas tienen la mayor significancia en términos de la operación y de cuánto me va a salir a mí de caro pagar impuestos en un país determinado. Especialmente, repito, si yo estoy con la intención de expandir operaciones en diferentes países de la región de América Latina. Hasta el momento, ¿hay aquí alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quisieran que profundizara? Bueno, perfecto. Bien, aquí, por ejemplo, les menciono sobre algunos temas de, digamos, en Estados Unidos, que es el que muchos, ¿verdad? Muchos emprendedores y emprendedoras se fijan para incorporarse. Sé que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un levantamiento de crowdfunding, ¿verdad? En alguna plataforma en Nueva York o lo que sea, pues esas plataformas de crowdfunding les exigen a ustedes un número de seguridad social o un número, digamos, de residencia fiscal en Estados Unidos, y esto no implica entonces que yo tenga que incorporarme necesariamente en este país. O bien que por motivos de estrategia, porque yo quiero entrar en el mercado estadounidense, digamos, desde un inicio busco este mercado para incorporarme. Bueno, en Estados Unidos, después de la reforma de Trump del año 2017, el corporate tax está ahorita en 21%, pero a eso hay que agregarle el state tax, dependiendo del estado donde yo esté incorporado, también hay un impuesto, y este impuesto va desde un 0, como algunos estados lo hacen, para que las empresas se domicilen ahí, o hasta más o menos un 10%. Entonces, ese 21, ¿verdad? Puede ser que suba a un poquito más, o incluso llegue hasta un 30, 31%, dependiendo también del estado donde yo me esté incorporando. Como les decía anteriormente, algunas empresas algunos emprendimientos optan por domiciliarse, por ejemplo, en Delaware, o algunos otros estados en Estados Unidos, porque las ganancias de capital a inversionistas no residentes estadounidenses, pero imaginemos que yo soy un boliviano, soy ecuatoriano, panameño, y estoy invirtiendo en el emprendimiento de ustedes. Entonces, imaginemos que ustedes tienen un emprendimiento, no sé, ustedes son una persona residente panameña. Ustedes deciden abrir una sociedad en Delaware. Y ustedes quieren atraer inversionistas de su proyecto. Entonces resulta que esos inversionistas vienen desde Panamá también, desde Bolivia, de Costa Rica, digamos, Perú, no sé. Entonces esas personas, estos inversionistas van a invertir en su sociedad que está domiciliada en Delaware. La regulación estadounidense dice que, bueno, si esos inversionistas latinoamericanos no son residentes estadounidenses, ¿verdad? Para efectos legales y tributarios, las ganancias de capital que esas personas obtengan producto de la inversión que hicieron en nuestro emprendimiento domiciliado en Delaware
no están sujetos al impuesto sobre ganancias de capital. Ahora bien, los dividendos sí pagan impuestos en ese país, pero lo que son ganancias de capital por ser accionista, bueno, por tener un título, repito, no residentes estadounidenses no pagan impuestos. Entonces, por eso es que muchos inversionistas latinoamericanos van a preferir que ustedes estén domiciliados allá para no tener que pagar ese impuesto de ganancia de capital. Diferentes que ustedes tienen dividendos, es decir, si ustedes son accionistas, ¿verdad?, de capital ordinario y tienen dividendos en Delaware, pues evidentemente, a pesar de que ustedes no estén domiciliados ahí, sí tienen que pagar los impuestos. ¿Cuánto es este impuesto? Bueno, dependiendo también de si se considera que es una inversión, va más o menos un 23.8%. Si se considera que es un salario, un 37%. Entonces hay un abismo ahí grandísimo de cuánto es el impuesto que yo tengo que pagar, dependiendo si se considera que es parte del salario. Entonces, si yo soy fundador, pero imaginemos que el caso anterior, soy una persona panameña, tengo una sociedad en Delaware. Yo tengo acciones de la empresa porque yo soy la fundadora o el fundador de esta empresa. Bueno, ¿qué pasa cuando la empresa empieza a ganar tracción, empieza a ganar valor en el mercado? Yo tenía una acción que en el momento, digamos, en el momento inicial valía $1, ahora esa acción vale $10. Es decir, aumentó $9 el valor de esa acción. Hay una ganancia sobre $9. ¿Cuánto tengo que yo pagar en el impuesto? Un 23.8 sobre esos $9 o un 37% sobre esos $9. Evidentemente los resultados son significativamente distintos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tratamiento fiscal y cómo esté estructurado, yo voy a pagar un montón de impuestos o voy a pagar un poquito menos. Entonces, de hecho, por eso digamos, este elemento es importante, que si yo voy a escoger un país, especialmente que yo no conozco, tengo que asesorarme necesariamente antes para saber cuánto me va a salir de caro cuando yo quiera, digamos, liquidar mis participaciones, liquidar mis acciones, que puede ser, repito, más de un 20 o casi un 40%. Y hay algunos, también digamos, algunas legislaciones específicas que han creado estímulos fiscales para que los inversionistas o los fundadores se incorporen en esos países y no tengan que pagar tantos impuestos. Por ejemplo, digamos, en Israel hay una ley que se promulgó desde los años 90, los Angels Law, los inversionistas ángeles, que les da, digamos, ciertos beneficios fiscales para que las personas puedan hacer negocios, invertir dinero en startups y luego, digamos, no tengan que pagar tanta carga impositiva. Entonces hay que buscar también cuáles son esos países que tienen esos tipos de estímulos fiscales interesantes que buscan atraer a esos inversionistas, esos capitales, y entonces puedo optar por eventualmente, digamos, incorporarme ahí. Pero, repito, digamos, no siempre va a ser la solución más fácil ver cuál es el punto de si pago 10 o pago 20. Hay una maraña aquí grande de impuestos que tengo que considerar. Bien, ese es el segundo elemento, digamos, de impuestos como un elemento importante. El tercer elemento es los aspectos del negocio. Bueno, ¿dónde voy a vender? En primer lugar, ¿dónde estoy haciendo yo las ventas de bienes o servicios? Quizás ese debe ser uno de los principales elementos donde yo tengo que ver o considerar para efectos de domiciliarme. ¿Por qué? Porque puede ser que esa venta, o sea, si yo estoy vendiendo y tengo que emitir facturas, evidentemente, factura electrónica, cualquier tipo de facturación, pues no tiene mucho sentido que yo esté domiciliado en Delaware y todas las ventas las haga, digamos, en Panamá o en Perú o en la región. ¿Qué tan válido es esa factura que yo emito en Delaware para un cliente o los clientes que están domiciliados en el Perú? Sirven para efectos de descuento tributario, no les sirve a ellos tributariamente esa factura que yo emita. Por eso es que tengo que analizar muy bien dónde tiene sentido que yo tenga la estructuración corporativa. Lo que muchos emprendimientos hacen es, bueno, creo una sociedad holding que esté en Delaware y creo una subsidiaria que esté en Perú, y esa sociedad peruana pues es la que le factura día a día a las personas, las ventas que llevan en ese país, y la holding la tengo especialmente para efectos de inversión, y esa emite capital preferente, pero digamos todo lo que es la operación diaria la tengo en el Perú. Según el tipo de operación que yo tenga, ¿verdad? Si es una fintech, healthtech, foodtech, lo que fuera,
Bueno, puede ser que hay tipos de que los países exijan que yo necesariamente esté domiciliado en un país específico, ¿verdad? Que puede ser el caso en algún tipo de industrias, entonces ahí, por un tema regulatorio, yo tengo que definitivamente escoger este país, o al menos tener una subsidiaria en este país. El tema de cumplimiento bancario, repito, yo sé que es un tema que estoy insistiendo mucho, pero es porque yo he trabajado durante más de 10 años en la industria financiera y sé que este tema, digamos, es un dolor de cabeza para muchos emprendimientos porque no pueden, a pesar de que todo esté bien, digamos, no pueden abrir cuentas bancarias porque los bancos se rehúsan a tener cuentas con nosotros. Y esto es un tema que hay que considerar, digamos, con mucha calma. Si yo tengo el objetivo de vender pronto o no, si más bien quiero crear una empresa pública, hacerla un IPO, dependiendo de la estrategia que yo tenga, digamos, a mediano plazo, dependiendo de esa estrategia también me va a servir que yo esté incorporado en un país o que esté incorporado en otro país. También dónde están los empleados, ¿verdad? Dónde están las cargas, dónde tengo que yo pagar las cargas tributarias, dónde están los clientes míos, dónde están mis proveedores. Todos esos elementos pues son temas del negocio que yo tengo que tomar en cuenta antes de tomar una decisión de dónde me quiero incorporar. Y ya por último, el tema de costos y conveniencia, ¿verdad? Hay costos anuales fijos. Por ejemplo, digamos, en Delaware sé que hay un impuesto que se paga todos los meses de junio, que más o menos, si no me equivoco, anda entre los 400 y 500 dólares anuales. Entonces yo sé que todos los años tengo que sacar ese impuesto. Sé, por ejemplo, digamos, en el caso de Costa Rica hay un impuesto de las personas jurídicas que tengo que pagar todos los meses de enero, que más o menos oscila como unos 200 dólares por ahí. Y así cada uno de los países tiene impuestos, costos anuales fijos, pero no solo es el fee inicial de incorporación, sino que tengo que estar pagando periódicamente. Una de las opciones que vamos a hablar más adelante es incorporarme en Estonia, ahora que tenemos el e-residency. Bueno, ¿qué pasa? Ahí yo tengo que estar pagando un fee al administrador que está basado en Estonia, y ese fee va vamos a ver más adelante, creo que va como entre los 30 a 150 euros por mes. Pues bueno, sí, suena muy bonito tener una empresa en Estonia, pero si calculo eso por 12 meses, imaginémonos un promedio de 100 euros, ya son 1.200 euros por año que yo tengo que estar pagando por tener una sociedad en Estonia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto eso tiene sentido, no? ¿Verdad? Desde un punto de vista financiero. El tema de seguridad social y laboral, un tema importantísimo. ¿Cuánto me cuesta a mí la seguridad social y laboral en los países donde yo estoy incorporado? ¿Dónde estoy contratando personas? El tema también de la contabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta a mí tener, por ejemplo, una firma contable, por más pequeñita que sea en Delaware, en Estados Unidos? El costo es realmente muy alto versus lo que me puede costar a mí en un país en América Latina. Entonces, estos costos, digamos, asociados, hay que profundizar bien antes de tomar una decisión. Repito, si suena muy bonito estar domiciliado en Delaware, pero al final de cuentas, cuando yo hago el coste, ¿cuánto me sale esto anualmente? Pues quizás no tiene mucho sentido que yo esté ahí gastando un montón de dinero que no estoy aprovechando. Entonces, o puede ser que sí me haga mucho sentido porque estoy obteniendo una ventaja económica muy importante. Pues por eso es que, nada más repito, en conclusión, hay que analizar esos temas legales, tributarios, de operación y de conveniencia para tomar una decisión sobre cuál es el país que mejor me sirva. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que ustedes hayan tenido? Los veo muy callados, está todo claro, está muy enredado. Tal vez me gustaría preguntarles si alguno de ustedes ya tiene alguna sociedad incorporada, ya tienen una sociedad en marcha. Adelante, Marco. Hola, ¿qué tal, Willy? Sí, de hecho, yo casualmente constituí una empresa acá en Ecuador. Fue en el 2020. Entonces, casualmente acá también lo tradicional era una sociedad anónima, pero a partir del año 2019-2018 se implementó una nueva modalidad que se llama sociedad por acción simplificada, que es mucho más flexible que una sociedad anónima. Entonces, constituí una
con otros accionistas, con otros socios. Entonces, pues sí, he pasado por ese proceso. Entonces la tengo ahí todavía. No, todavía o sea, estamos al día con papeles y todo, pero aún no lo usamos para el emprendimiento como tal, pero la tenemos ahí ya constituida para que cuando ya arranquemos ya estar ahí con las bases legales ya bien establecidas y todo. También hicimos un registro de marca. Al principio casi cometemos el error que nos habías mencionado de no registrar marca a nombre personal, pero luego nos esperamos y nomás decidimos registrarlo a nombre de la empresa. Entonces, eso. Gracias, Marco. Me interesa preguntarte, digamos, ¿cuáles son los costos asociados a tener una sociedad, digamos, por ejemplo, en Ecuador? ¿Tienes que pagar algún impuesto anual o es algo sencillo, especialmente con esto de... Bueno, para constituir la empresa no me costó nada, fue gratis. Solo tuvimos que poner el capital, pues para el dinero inicial de capital, que es el que tienes que poner en el estatuto, o sea, en el acta de constitución. Y de ahí, respecto a los impuestos, bueno, pues hay que pagar, tienes que pagar el IVA, otro impuesto que se llama retención a la fuente, y cada año que se paga el impuesto a la renta. Okay. Y hay otros más impuestos, pero como no hemos estado generando ventas, entonces hemos estado declarando de cero. Entonces, por el momento las que he tenido que aclarar han sido eso, el IVA, impuesto a la renta y el otro, el de retención a la fuente. Perfecto, no, muchas gracias. Y de hecho, digamos, por ejemplo, ese esquema que ustedes tienen de la sociedad, digamos, más simplificada, sé que también Guatemala lo tiene desde el, si no me equivoco, 2019, fue que también Guatemala creó una sociedad, una sociedad que uno puede crear a título personal, o sea, un solo fundador puede crear una sociedad, sociedad de emprendimiento se llama. Entonces, no necesito, digamos, tener dos o más fundadores como es común en América Latina. Pero no, súper bien, muchas gracias. No sé si alguien más ha tenido la experiencia de constituir una sociedad y cómo les ha ido. No. Perfecto. Bueno, no, muy bien. Aquí en esta filmina de estudio comparativo que le llamamos, bueno, denominado, fue un estudio que hicimos junto con el INCAE a finales del 2019, donde comparamos al menos América Central. ¿Cuánto cuesta varias cosas? Digamos, qué tan caro me sale a mí o qué tan rápido tener una sociedad anónima. Entonces, por ejemplo, digamos, el tema de que la compañía puede adquirir sus propias acciones. Esto les decía que es importante para que yo pueda crear por ejemplo, un stock option plan para mis empleados o que yo pueda aplicar el vesting y el reverse vesting con mis fundadores, cofundadores. Bueno, en Costa Rica la sociedad puede tener hasta un 50% de sus propias acciones. En Guatemala hasta un 60%. Pero, digamos, si vamos a Honduras, El Salvador está prohibido. En Nicaragua también casi que está prohibido. Entonces, si yo quiero crear un vesting, un reverse vesting, que creo que todos entendemos aquí que es un vesting, ¿verdad? Todos estamos claros. Perfecto. Entonces, si yo quiero crear un mecanismo vesting, un vesting en Honduras, por ejemplo, en El Salvador, no puede hacerlo porque legalmente, digamos, está prohibido. No dice que está prohibido el vesting, el tema es que no está permitido que la empresa pueda tener sus propias acciones. Y justamente para que yo pueda crear un vesting, la empresa tiene que tener parte de sus propias acciones para crear un contrato con sus fundadores y ir redimiendo paulatinamente las acciones. Entonces, algo, digamos, como tan básico, pero al final resulta no tan básico como esto. En un país está permitido, en otro no. ¿Cuánto dura? Creo que eso no es un tema importante. Lo importante, digamos, el tema tributario. Bueno, ¿cuánto pago yo de impuestos? En la mayoría es fraccionado hasta un 30%. Pero en Guatemala, por ejemplo, hay un esquema, digamos, que aplica bastante más bajo, ese 5 o un 7% cuando son sociedades que venden, digamos, ciertos tipos de servicios. Entonces puede ser que a mí me interesa más ir por ejemplo, a Guatemala. Tema de seguridad social, que en Costa Rica vamos a ver que es sumamente alto versus con la región. Bueno, en Guatemala, en Costa Rica y los demás países de América Central, con solo que yo tenga un trabajador, ya tengo que estar inscrito en Seguridad Social, tengo que registrar ese trabajador. En Guatemala,
puedo hasta que tenga, digamos, la obligación surge hasta que yo tenga más de 3 trabajadores. Entonces, si yo quiero registrarlo con uno, perfecto, lo puede hacer, pero legalmente la obligación surge cuando yo tenga más de 3 trabajadores, 3 o más trabajadores. Entonces, esto me implica que, bueno, si yo tengo un emprendimiento que apenas son 2 colaboradores, estamos apenas empezando, pero un modelo como Guatemala me puede servir más porque me sale más barato. ¿Cuánto cuesta la seguridad social? Bueno, en Costa Rica más o menos anda un 35%, pero vemos que los otros países de la región ya van bajando significativamente. Bueno, El Salvador es igual de caro que Costa Rica, pero bueno, el patrono, digamos, paga un 15%, en Costa Rica paga un 25%. Entonces, digamos que dependiendo, o sea, yo tengo que analizar muy bien cuánto me va a costar a mí la seguridad social, que digamos, estoy consciente que al menos en el caso de Costa Rica, es un dolor de cabeza para los emprendimientos. Temas de registro de propiedad intelectual, con todo yo registrando una marca, más o menos en promedio todo el mundo anda ahí por de los 3 a 6 meses, no hay una gran diferencia. Pero por ejemplo, registrar una patente en Guatemala me dura mínimo 6 años, ¿verdad? Entonces es un tiempo exagerado en comparación con otros países que puede ser más sencillo. El tema del SOA, el Employee Stock Option Agreement, ¿puedo yo hacerlo o no? Bueno, sí, sí se puede hacer. Ese beneficio que yo le estoy dando al trabajador se considera parte o no del salario, ¿verdad? Entonces, si se considera parte del salario, significa que yo tengo que calcularlo para efectos del aguinaldo, prestaciones, vacaciones, etcétera, liquidación. Si no es parte del salario, entonces tiene un tratamiento más favorable para el emprendimiento y también para el trabajador. Y tengo que pagar entonces ganancias de capital, el impuesto de ganancias sobre capital que me aplique, ¿verdad? En cada país. ¿Cuánto es ese impuesto de ganancias de capital? Tengo que revisar en cada uno de los países que estoy interesado. Entonces, vemos aquí, digamos, un cuadro que nos permite tener más o menos una idea de Centroamérica y vemos, por ejemplo, digamos que es interesante que Guatemala es un país que tiene, digamos, que tiene algunas condiciones que resultan más favorables para los emprendimientos versus los otros países de la región. ¿Hay acá alguien de Guatemala? Por ejemplo. Dice Mónica que sí. ¿Cierto, Mónica? Paula y Ceci. Ok, perfecto. Paula o Ceci, ¿están por acá? Hola, Paula. Adelante. No sé si me escucha. Hola, sí, yo soy de acá de Guate y, o sea, sí es cierto, digamos, en mi caso no he tenido como la experiencia de tener una sociedad, pero sí he trabajado como pequeño contribuyente. Perfecto. Entonces es bastante accesible, digamos, al final uno solo paga un impuesto que es el 5%. Es muchísimo mejor a cuando uno tiene la sociedad, ¿verdad? Que ellos sí ya pagan el 12% por lo menos de lo que es el IVA y el ISR siempre es el mismo. Perfecto, muchas gracias, Paula. ¿Y has escuchado sobre o conoces a alguien que tenga esa sociedad nueva de la sociedad de emprendedurismo, creo que se llama, que se puede formar con un solo? Sí, sí, tengo entendido que es nueva también, que la acaban de implementar hace un par de años, si no estoy mal, Correcto. para apoyar a todo el tema como de emprendimiento, también porque, digamos, la municipalidad acá tiene un programa justamente para emprendedores, entonces sí se le facilita un montón como ese tema a las personas que quieran emprender. Perfecto, Paula, más bien muchas gracias. Y bueno, creo que Paula aquí un poco nos confirma sobre este esquema de las ventajas que puede tener o que tiene actualmente Guatemala sobre los demás países, al menos de la región centroamericana. Y que, ¿verdad? Por algunos de ustedes que me preguntaban sobre qué respondimos de Perú hasta Guatemala, bueno, por ejemplo, puede ser que Guatemala tenga sentido estar ahí domiciliado o tener la operación, digamos, de América Central, si fuera el caso. Hablemos un poquito, vamos, de Delaware, que digamos que es bastante común para tomarlo en cuenta. En el caso, digamos, de Delaware, la gran mayoría de las empresas Fortune 500 están domiciliadas ahí. ¿Por qué es que se escoge Delaware? Bueno, porque tiene una legislación muy avanzada en términos de derecho corporativo, digamos, a nivel legal. Tienen también un procedimiento que se creó hace poco, hace menos de un año por ahí, que se llama Fast Arbitration, que digamos es un arbitraje que tiene que completarse en menos de 120 días, cuando la sociedad está domiciliada en Delaware. Tiene
una regulación estatal limitada en comparación con otros estados como California, Nueva York. Tiene un tribunal de resolución de disputas súper especializado y que es referente en todo Estados Unidos, que se llama Chancery Court. Es bien aceptado en Estados Unidos y también internacionalmente. El Secretary of State es muy profesional y eficiente, se puede hacer casi que todo digital, todo virtual, los costos son bajos. Y si yo no estoy realizando negocios en el estado de Delaware, no necesito completar el Delaware Corporate Income Tax, que es como digamos, el formulario de impuestos de impuestos corporativos que se pagan digamos, anualmente. Entonces, por eso es que muchas empresas escogen Delaware especialmente por el conocimiento que todos tenemos sobre cuáles son las estructuras, de cómo se regula ahí los negocios o la estructura legal, que si hay una disputa, las disputas se resuelven fácilmente, que si ocupa un trámite administrativo, el Secretary of State es muy rápido y profesional, y también porque al ser conocida, pues a los inversionistas les da seguridad jurídica y por lo tanto también muchas personas escogen, digamos, Delaware para incorporarse. Pero hablemos ahora de una figura un poco más novedosa que es un país. Yo tengo una pregunta. Adelante. Por si acaso, ¿tú sabes si es que cuando tú aplicas a Y Combinator, ellos te abren una sociedad ahí en Delaware o no? No es automático, pero digamos, es común que te dejen a incorporarte en Delaware, correcto. Pero especialmente por el tema de tratamiento fiscal de las inversiones. Pero no es automático, digamos, definitivamente. No es que te obligan a incorporarte en Delaware. Pero bien, digamos, ahorita me gustaría hablarles un poquito rápidamente sobre el tema de Estonia, que ha sido, digamos, que ha sido a partir de 2014, que ellos iniciaron con ese proyecto de Electronic Residency o residencia electrónica. Básicamente, digamos, y es algo que quisiera aclarar acá, este tema de EU Electronic Residency no es un estatus migratorio electrónico, no es una ciudadanía electrónica o me da un beneficio, un derecho para aplicar una residencia europea. O sea, no tiene que ver con el estatus migratorio. Es básicamente, se asemeja más a una identidad digital. Creo que ese sería el concepto, digamos, que más se puede asimilar, pero nosotros tenemos, es una identidad digital, que esa identidad digital me va a permitir a mí identificarme para poder abrir una serie o hacer una serie de transacciones. Por ejemplo, crear una empresa en Estonia, por ejemplo, aperturar una cuenta bancaria en un banco en Estonia y cumplir con ciertas regulaciones que el gobierno me exige, hacerlo de manera digital. Pero repito, no es un estatus migratorio, no tiene que ver con eso, sino lo que tiene que ver es con una identidad digital para hacer algún tipo de transacciones, digamos, desde un punto de vista corporativo. Ahí, luego yo les comparto la presentación, pero digamos, aquí hay un link donde que podemos abrir de una vez, donde un poco explica qué es esto de la residencia digital. Vaya un segundito, por favor. Y aquí, por ejemplo, en esta, bueno, esta es una... Aquí, por ejemplo, esta es la página oficial del gobierno de Estonia y aquí explica un poco, digamos, qué sirve esta identidad digital. Entonces, yo me convierto como un residente digital, más o menos hay un fee que queda entre los 100 y los 120 euros para aplicar, digamos, por aplicar a esta residencia o a este documento de identidad digital. Luego yo tengo que escoger un proveedor, porque parte de los requisitos es que yo tengo que tener un domicilio en Estonia y como, bueno, si ustedes no lo tienen, ¿verdad? Entonces hay que escoger a alguien, una empresa que le dé a usted el servicio de digamos, residencia a domicilio, digamos, fiscal en Estonia. Entonces ahí dice que, por ejemplo, los costos van entre los 30 a 150 euros mensuales, ¿verdad? Entonces, repito, multiplicamos esto por 12 meses, ¿cuánto me sale esto al final de cuentas, verdad? Luego ya yo que tengo este proveedor, ya puedo yo aplicar para crear una compañía en Estonia y más o menos ahí que la state fee cuesta más o menos como 265 euros para crear la empresa, sin perjuicio que también, ¿verdad? Si yo estoy usando este proveedor para hacer la empresa, pues me cobre algún fee adicional. Luego ahí yo puedo aplicar, una vez que tengo la empresa abierta, esta empresa va a aperturar la cuenta en el banco
y a partir de ello puedo integrar, digamos, con diferentes fintech, diferentes soluciones, y pues tengo la ventaja que tengo un acceso a un mercado financiero europeo, ¿verdad? Que obviamente es mucho más competitivo y con fees que son mucho más bajos que los que tenemos en América Latina. Entonces, si yo soy una fintech, pues por ahí quizás el tema de tener una compañía en Estonia puede ser muy interesante. O bien, si yo tengo un marketplace, ¿verdad? Donde yo hago comercio electrónico, puede ser que me resulte muy interesante tener una empresa en Estonia, porque los fees, ¿verdad? Los costos de transacción bancaria en América Latina son tan elevados, tan costosos, y por ejemplo, teniendo un banco en Estonia, pues puede ser que el fee definitivamente va a ser mucho más bajo. Puede ser que ese dinero que yo me estoy ahorrando compense, digamos, ese fee que yo tengo que pagar mensualmente al proveedor de domicilio en Estonia. Entonces, digamos, aquí les voy a compartir luego este link para que ustedes ya con más detalle lo puedan analizar, pero digamos, lo importante es que ustedes sepan que está esta posibilidad de incorporarse en Estonia, que me da este estatus de residencia, y con ese estatus de residencia, que es como una firma digital en realidad, yo pueda acceder, digamos, a varios servicios tanto gubernamentales como bancarios en la Comunidad Europea. Y también esto me permite a mí eventualmente también, esta residencia digital, como funciona como un tipo de entidad digital, me permite a mí hacer transacciones y firmar documentos legales en Europa a través de este documento digital. Entonces me abre una comunidad, digamos, una oportunidad de negocios bastante interesante. Sí, mi objetivo, repito, es hacer operaciones en la Comunidad Europea. Entonces, bueno, esto ya como para ir resumiendo, nos da como algunos tipos de opciones. Por ejemplo, puede ser Delaware, domiciliado con una subsidiaria en México. Recordemos, México era el país que tiene la mayor red en América Latina para evitar la doble imposición. Y a partir de ahí creo subsidiarias en los países donde yo estoy haciendo operaciones. Imaginemos acá Panamá, Chile, Ecuador, pónganle ahí Perú, el que ustedes quieran. Digamos, eso es un tipo de estructura corporativa que puede tener mucho sentido, digamos, fiscal y legal. O bien estoy con Estonia, con una subsidiaria en México, y a partir de esta México creo también subsidiarias en Panamá, Chile, Ecuador, Perú, lo que queramos aquí poner. Y bueno, esto digamos puede ser una estructura corporativa que obviamente tiene sus costos asociados, pero que si mi objetivo es tener operaciones en varios países, puedo tener, digamos, las ventajas de tener un marketplace en Estonia mucho más barato, con fees bancarios mucho más bajos que los que pagan América Latina. Tengo México para este tema tributario que me sirve con los países de América Latina, y ya tengo subsidiarias en cada uno de los países donde registro de propiedad intelectual y hago operaciones y ventas en esos países. Entonces, ¿verdad? Ese esquema puede ser que a mí me pueda resultar muy atractivo si mi interés es expandirme fuera de mi país de origen. Bien, este era el primer tema de la presentación, el más extenso también, y ahorita vamos a empezar a hablar un poco más, vamos a empezar a hablar de un tema, digamos, un poco más quizás afín o que hemos conocido más, que es el acuerdo de accionistas. Pues bueno, nosotros ya creamos la empresa, ya estamos en operaciones, donde sea que escogimos el país de origen. Bueno, queremos tener este acuerdo de accionistas. Es el contrato que va a regular las relaciones entre los otros como socios y socias del emprendimiento. ¿Qué ventajas tiene este contrato? Bueno, que alinea las expectativas de los fundadores. ¿Verdad? Los fundadores usualmente tenemos expectativas distintas, o puede ser que tengamos expectativas distintas, nos va a alinear. Vamos a tener un contrato común y nos vamos a sujetar por ese contrato. Crea certeza legal, minimizando los riesgos que pueden surgir, ¿verdad? Riesgos que van a surgir más adelante, pues los vamos a ir canalizando de manera temprana. Vamos a proteger la propiedad intelectual de la startup y también de los fundadores a título personal. Y también es un tema que si vamos a recibir inversión por parte de algún inversionista, nos va a preguntar, pásenos el ejemplo, su documento, su contrato de pacto de accionistas, y nosotros si le decimos no tenemos, pues ya ahí empezamos mal, ¿verdad? Con el inversionista, porque es algo que ellos siempre van a revisar, que nosotros tengamos este contrato. ¿Qué desventajas tiene este contrato? Bueno, que eventualmente va a crear
algunas controversias reales o imaginarias entre los fundadores, porque hay que ponernos de acuerdo sobre algunos temas sensibles. Y por ejemplo, empezando si vamos a hacer un vesting o no vamos a hacer un vesting, y algunas otras condiciones de la salida, qué pasa si alguien quiere salirse de la empresa, a qué precio le vamos a comprar la acción. Todo ese tipo de cosas son importantes. Digamos, va a surgir problemas o van a surgir controversias eventualmente, pero lo importante es más bien resolver esas controversias en una etapa temprana y no cuando ya estemos en el problema. Y también digamos, una desventaja de este contrato es que es muy probable que el contrato se termine una vez que tengamos la primera ronda de inversión o financiamiento, ya este contrato deja de tener efecto, porque se sustituye por otro tipo de contrato que ahora va a incorporar a un tercero que llamamos inversionista. ¿Cuáles son esas principales cláusulas que deberíamos tener en este contrato? Bueno, el primero es redención de acciones. ¿Vamos a tener un vesting o un reverse vesting? ¿Sí o no? Esa sería la primera, digamos, negociación que deberíamos tener como fundadores. 2, ¿qué facultades va a tener la administración y qué estructura va a tener también la junta directiva de la sociedad? 3, ¿va a haber algún tipo de limitación en la transferencia de acciones? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo quiero, imaginemos que yo tengo aquí con Marco y con Mónica un emprendimiento? Y nosotros ustedes tenemos un porcentaje, digamos, que si yo tengo un 30, Mónica tiene un 30 y Marco tiene un 40. Bueno, ¿qué pasa si Willy se quiere salir mañana? Y dice, no, mira, chicos, mucho gusto, súper interesante, pero me dieron un trabajo en Singapur y hasta luego. Pero yo tengo un 30% de las acciones y ustedes van a decir, bueno, yo quiero que usted nos la dé a nosotros. No, no, es que yo se las quiero vender a un tercero. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de conflictos que pasan con mucha frecuencia, ¿verdad? Se los digo yo que estoy en esto, realmente pasa con mucha frecuencia. Pues para eso es que ponemos en el contrato una limitación a la libre transferencia de las acciones. Entonces, Willy, si usted se quiere salir, primero tiene que hacer una oferta a los socios que están quedando entre el emprendimiento. Si nosotros decimos que no, entonces usted queda con la posibilidad de ofrecérselo a un tercero, pero no así digamos, de entrada. Entonces, ese tipo de limitaciones tienen que ser vía contractual, porque si no, implica que yo soy libre de transmitir la acción porque es un título de valor y por lo tanto, así como un cheque, yo se lo cedo a quien quiera, yo le puedo hacer las acciones a quien yo quiera, a menos que yo me haya comprometido en un contrato a tener algún tipo de restricción. Otro tema importantísimo, los compromisos de tiempo y responsabilidades de cada uno de los fundadores. Bueno, aquí se están comprometiendo cada uno. ¿Por qué sirve esto? No solo para que tengamos un control de que en efecto estemos cumpliendo el contrato, sino también de que si eventualmente queremos expulsar a Willy porque Willy no está cumpliendo los compromisos que él nos hizo y que nos llevó a crear una empresa, entonces tenemos aquí un respaldo para decirle, Willy, usted se comprometió 20 horas por semana y usted, si acaso está haciendo una, se desaparece, no hay que estarlo siguiendo, en fin, cuestiones que siempre pasan. Es importante entonces tener un contrato que regule cuáles son los compromisos de cada uno. Hay aspectos laborales, ¿verdad? Si yo como fundador también soy empleado de la empresa o soy un socio empleado, ese tipo de cosas son muy importantes. También cómo contratamos a los trabajadores, qué facultades tiene la junta directiva o no tiene la junta directiva. Ese tema, digamos, son esenciales. Y junto con eso, diría que incluso los elementos que son todavía más importantes, el tema de no competencia. Les comento un caso que nos pasó donde lamentablemente uno de los fundadores, de los cofundadores, estaba también participando en un proyecto altamente similar con otras personas, ¿verdad? Entonces, toda la información confidencial de uno y del otro lado lo estaba traspasando y luego hubo un problema cuando se dieron cuenta que esta persona estaba, digamos, de alguna forma haciendo una práctica desleal, ¿verdad? Estaba compitiendo con ellos en otro emprendimiento y evidentemente esto es feo y genera conflicto. Entonces, ahí ponemos una cláusula que todos nos comprometemos como fundadores de que no vamos a estar invirtiendo o participando en algún proyecto que sea competidor del nuestro. O bien que si por cualquier motivo hay una salida de alguien, pues entonces de los fundadores que se compromete que por un tiempo determinado
no va a crear una competencia frente a nosotros, ¿verdad? Haciendo un producto que sea altamente similar a lo que estamos desarrollando. Entonces, ese tipo de cláusulas tienen que ser definitivamente un contrato. El tema de la confidencialidad, ¿verdad? Todo lo que nosotros hablemos, la información confidencial que tengamos acceso, se tiene que quedar acá. No la puede usted divulgar con nadie. Y también la cesión de la propiedad intelectual, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo soy el desarrollador de la empresa, estoy haciendo el software, o bien todos vamos a ir aportando diferentes tipos, formas de propiedad intelectual? ¿Qué pasa si, bueno, si Mónica se enoja con nosotros dos, dice me voy y de todo lo que yo hice me lo llevo, ¿verdad? Y el código fuente es mío. Y bueno, ¿qué pasa con eso, verdad? Entonces, para eso justamente hay que tener un contrato donde diga, bueno, esa propiedad intelectual, todo lo que nosotros aportemos como fundadores, ya no nos pertenece a título personal, sino que le pertenece al emprendimiento, le pertenece a la empresa. Y por eso es que se firma este contrato. Resolución de controversias, que somos humanos, estamos siempre en controversia. Bueno, una cláusula de mediación, ¿verdad? No queremos ir a un arbitraje, no queremos ir a un juicio que nos va a salir carísimo, mucho tiempo, enojados todos. Tratemos de incluir en el contrato una cláusula de mediación, de resolución alterna a conflictos, que nos permita, digamos, resolver un punto concreto sin tener que acudir a la vía judicial o arbitral, que también es costosa. El tema de financiamiento, inversión, ¿qué pasa si alguien nos llega una oferta para invertir en nuestro proyecto? Conozco otro caso que, ¿verdad? Que llegó un inversionista y dice, mira, yo los quiero invertir a ustedes $100,000, y uno de los 3 cofundadores dijo, no, yo no creo que ese sea el momento apropiado, creo que tenemos que buscar más tracción en el mercado, hacer crecer más la empresa y luego recibimos la inversión. Los otros 2 socios sí querían recibir la inversión para poder justamente hacer eso que el otro socio estaba diciendo, y eso generó, digamos, una fractura tal que ya terminó por estos socios que terminó separándose de la empresa porque, digamos, ya hay un acuerdo no reconciliable. Entonces, bueno, en el contrato podemos decir si requerimos que todos estemos de acuerdo para recibir un inversionista, o basta con que haya una mayoría calificada, una mayoría simple, para que estemos de acuerdo en recibir un tercero. Entonces, ese tipo de temas, a pesar de que todo uno puede decir, bueno, sí, vamos a recibir inversión, enhorabuena, pues no necesariamente todos pensamos así, y puede ser que alguien diga, todavía no es el momento apropiado y me voy a diluir mucho, y por lo tanto esto genera, digamos, una fracción, un rompimiento en la relación que tenemos con los socios. ¿Cómo vamos a repartir las utilidades? Si vamos a decir, bueno, no, por un tiempo determinado vamos a reinvertir todas las utilidades en la misma empresa, o no, vamos a decir, de que repartimos, y si quieren repetir, bueno, si no, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa cuando alguien sale? Digamos, yo creo que ese es el tema importantísimo de este contrato. ¿Qué pasa cuando alguien sale? Cuando dice, ya no quiero trabajar con ustedes, por motivos buenos o por motivos malos, cualquiera. Esta regulación de la salida de los fundadores se convierte muy, muy complicada y genera mucho, digamos, conflicto interno. Entonces, por eso es que antes de que lleguemos ahí, de antemano firmamos un contrato y decimos, bueno, en caso de que alguien hipotético vaya a salir, ¿cómo vamos a regular esa salida? Para eso está este contrato de accionistas. Ya para ir finalizando, el tema de los contratos con los colaboradores. Bueno, imaginemos que tenemos contratos, tenemos empleados, queremos darle algún tipo de compensación. Bueno, primero es, en cualquier contrato con nuestros empleados, yo tengo que tener siempre una cláusula de confidencialidad, una cláusula de no competencia y una cláusula de cesión de propiedad intelectual. Entonces, todo lo que este empleado o esta persona está haciendo para el emprendimiento le pertenece al emprendimiento, no le pertenece a usted a título personal, ¿verdad? Porque sucede con mucha frecuencia que los empleados se van con bases de datos, o que dicen, mira, es que esta mejora que yo le hice al software es mía, es mi invención, y entonces yo tengo el derecho moral y yo me voy a llevar esto y lo voy a hacer con alguien más. Entonces, para eso es que hay que regular que esté siempre un contrato laboral, donde además de establecer cuáles las condiciones generales del contrato, que siempre estén esas 3 cosas: confidencialidad, no competencia y cesión de propiedad intelectual.
Y si queremos crear un tipo de beneficio fiscal para estas personas, ¿verdad? Bueno, no fiscal, pero un beneficio adicional al salario, que es esto, el ESOA, el Employee Stock Option Agreement. Bueno, yo les decía a ustedes, eso es un título o valor, digamos, una acción, y esa acción va a tener una ganancia capital. Es lo que esperamos, ¿verdad? Que si hoy el empleado vale un dólar la acción y mañana ya vale 5 y se ganó $4 de por medio, pues voy a tener que pagar el impuesto sobre ganancia capital sobre esos $4. En esta noticia, digamos, por ejemplo, compara cuál es el impuesto de ganancias de capital en varios países de América, digamos, latina. Ahí hay que poner un paréntesis que está ahí, el Costa Rica no son 30, son 15, el impuesto de ganancias de capital. Pero bueno, por ejemplo, en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá es un 10%, en Costa Rica son 15%. Eso implica que un trabajador que tenga este beneficio en Costa Rica va a bajarse menos dinero porque va a haber un impuesto, digamos, mucho más alto que tiene que pagar a favor del Estado. Entonces, por eso también es importante revisar esas condiciones antes de decidir dónde vamos a domiciliar la empresa. La pregunta del millón que hay que hacerse: ¿este contrato, este beneficio, el ESOA, es parte o no del salario? Si es parte del salario, al emprendimiento le va a salir carísimo. Si no es parte del salario, pues entonces el impuesto lo tiene que pagar el trabajador. Entonces, la respuesta es dependiendo cómo yo lo estructure. Si yo solo doy a usted como un beneficio adicional, ¿verdad? Simplemente le doy este beneficio a usted, que es 100 acciones de la empresa, y listo. Muy posiblemente, si esto lo revisa un juez laboral, va a decir eso es parte del salario y va a calculárselo para efectos de los aguinaldos, vacaciones, liquidación, etc. Pero si usted lo estructura de una forma que diga, mira, Willy, aquí tienen 100 acciones que el valor que le fijamos hoy es de, que 100 acciones que usted tiene que va a poder redimir en un plazo determinado, fijamos un vesting, digamos, de 3 años. Y en ese momento, a los 3 años, usted va a redimir, nos va a pagar a nosotros $2 para poder canjear esas acciones. Si nosotros lo estructuramos de esa forma y resulta que llegamos al año 3 y resulta que esa acción ahora vale $10 y el empleado me tiene que pagar a mí 2, pues el empleado dice, bueno, si tiene sentido, yo me gano 8, entonces aquí están los $2 y yo vendo esa acción en el mercado secundario y me gano $8. Si lo estructura de esa forma, eso no forma parte del salario. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo un riesgo como trabajador de que puede ser que a los 3 años esa acción valga 10, así como puede ser que valga 1. Si la acción vale 1 y yo tengo que pagar 2, pues evidentemente ninguna persona en su sano juicio va a comprar esas acciones. Entonces, si hay un tema de riesgo, ¿verdad? De valor de mercado, eso no va a ser considerado parte del salario. Pero si yo se lo estoy dando como un simple beneficio, puro y simple, puede ser que sí vaya a ser considerado parte del salario. En el mismo contrato del ESOA, ahí podemos establecer qué pasa si la persona se va en buenos términos o en malos términos. Entonces, si la persona se va en malos términos porque, por ejemplo, puso en riesgo a la compañía, robó a la compañía, o cualquier otra circunstancia, pues entonces usted pierde el beneficio. Si usted se va en buenos términos, ¿verdad? Porque simplemente quiere irse, no hizo malo nada contra la compañía, pues establecemos cuáles son las condiciones para que usted pueda redimir esa acción si ya cumplió el plazo del vesting. Entonces es importante que nosotros sepamos que el ESOA siempre va con un vesting, siempre va con un contrato y que tenemos que estructurar ese contrato de manera que sea un riesgo de mercado que el empleado está asumiendo. Porque si es un puro beneficio, ¿verdad? Simple, que le está dando la empresa a favor del empleado, puede ser que esto llegue a ser considerado parte del salario y repito, a nosotros como empresa, como emprendimiento, nos va a salir muy caro. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Antes de entrar con la última parte. ¿Estamos todos claros? Sí, y cuando de repente los accionistas son de diferentes países, o sea, los cofundadores, ¿hay algún especial en eso? ¿Te referís con el tema del vesting o con qué, perdón? Sí, del vesting, ajá. Ajá. No, nada más es, digamos, no hay ninguna regulación especial, digamos, nada más es que dependiendo, por ejemplo, si imaginemos que yo estoy domiciliado en Costa Rica y tengo uno de los socios de los fundadores que está en Ecuador. Entonces, cuando yo le voy a dar
esa acción al fundador que está en Ecuador y él va, digamos, a tener algún tipo de ganancia capital, posiblemente yo, como sociedad costarricense, tengo que retener un impuesto antes de que esa persona pueda, digamos, liquidar esa participación. Pero fuera de eso, digamos, no habría ningún tipo de complicación. Y diferentes, digamos, que si, por ejemplo, ese ecuatoriano forma parte de la empresa desde el día 1 y mantiene las acciones, ahí en realidad no hay una ganancia capital, sino que él es un inversionista puro y simple, digamos, o fundador desde el inicio. Y se somete al vesting bajo las mismas condiciones que cualquier otro. Entonces, digamos, en ese sentido no habría como una regulación específica. O sea, no cambiaría nada en especial como si fuera también un nacional. Pero si es un tipo de inversionista, por ejemplo, con una capital preferente, o si es digamos, un empleado que tiene un beneficio y que va a tener un beneficio adicional y que va a estar sujeto al impuesto de ganancias sobre capital, ahí sí puede ser que la compañía esté obligada tributariamente a retener un impuesto adicional antes de hacerle ese pago a favor de la persona que está domiciliada fuera del país. No sé si con eso contesté tu pregunta o si no, cómo usted puede ampliar. Sí, sí. Perfecto. Bien, y ya para finalizar el tema de la gestión de la propiedad intelectual, digamos un par de consejos ahí importantísimos. Siempre tengan identificada toda la propiedad intelectual de la empresa, tanto cuando ustedes son propietarios, ¿verdad? Que son de la marca, las patentes, secretos industriales, etcétera, como cuando ustedes son licenciatarios, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una licencia de Microsoft, de quien sea, es importante que ustedes tengan identificada cuál es toda esa propiedad intelectual y por favor lean las licencias que ustedes están asumiendo, que estén dando clic a ciertos términos y condiciones. Hay que entender realmente cuáles son las obligaciones que ustedes están asumiendo. Por ejemplo, ahora hay que prestarle mucha atención a las condiciones que vienen en esas licencias en relación con la protección de datos personales. Pueden ser que ustedes estén asumiendo una obligación o ciertas obligaciones en materia de protección de datos personales que ustedes no tienen idea que ustedes tienen esa obligación, ¿verdad? O que están asumiendo ciertas condiciones, como por ejemplo que el titular de esa propiedad intelectual pueda en cualquier momento llegar a su oficina a hacerle una auditoría. Pero entonces, ese tipo de cuestiones son importantes que ustedes sepan bien a qué obligaciones ustedes están asumiendo cuando ustedes contratan una licencia específica. Si ustedes desarrollan software, ¿verdad? Ustedes son una empresa y tienen un software específico, que esté muy claro a quién le corresponde la titularidad de ese software y qué usos tienen ustedes permitidos. Porque ¿verdad? Sucede con mucha frecuencia que entonces un desarrollador utiliza luego ese código o parte de ese código fuente para favor de otro cliente. ¿Y qué pasa si ese cliente que está utilizando es un competidor de ustedes? Entonces, por eso es importantísimo que ustedes sepan muy bien de quién es la propiedad intelectual de ese software y que esa persona, el desarrollador o desarrolladora, no pueda utilizarla con nadie más. Tema de las universidades, aceleradoras, incubadoras, centros de desarrollo, fundaciones, todo esto. Hay veces que uno formaliza contratos a través de estas partes, entender muy bien a quién le pertenece la propiedad intelectual. Hay algunas universidades que tienen por política que toda la propiedad intelectual que ustedes generen siendo estudiantes de la universidad le pertenece a la universidad. Hay otras universidades que dicen que no, toda la propiedad intelectual que usted genere como estudiante le pertenece al estudiante. Revisen muy bien esas condiciones, repito, con las universidades y también especialmente con los centros aceleradoras y centros de incubación o desarrollo que pueden tener condiciones que luego ustedes se llevan una gran sorpresa, que le diga a la aceleradora o el centro de incubación cuando ya el proyecto de ustedes esté muy en marcha, Willy o Mónica, Elvis, quien sea, tiene que darnos los royalties porque esa propiedad intelectual usted la desarrolló siendo estudiante o siendo miembro de este team, ¿verdad? De la aceleración y tienen que pagarnos a nosotros un fee. Pues bueno, no nos llevamos ese tipo de sorpresas desagradables cuando estamos en un momento muy avanzado. El tema de los impuestos, ¿verdad? Hay royalties, los royalties que tienen que ver con el tema de propiedad intelectual, ¿verdad? El tema de las marcas y otros tipos de propiedad intelectual, saber cuánto yo tengo que pagar por esos royalties, especialmente cuando tengo propiedad intelectual en un país y la traslado a otro.
El tema de términos y condiciones, digamos, yo sé que tal vez no me da mucho tiempo para andar en esto, pero digamos, ahora que ustedes me decían, tengo un emprendimiento que tiene que ver con salud mental o con salud de telemedicina. Bueno, todo eso ustedes tienen que tener una política de términos y condiciones. Y esa política de términos y condiciones tiene que cumplir con la regulación de protección al consumidor en el país donde ustedes están domiciliados. ¿Verdad? Tiene que ser información que sea clara, veraz, oportuna. Pregunta del millón. Bueno, ¿cuándo yo obtengo un consentimiento del cliente? ¿Cuándo yo puedo decir, mira, es que usted aceptó esos términos y condiciones? Hay dos modalidades a nivel internacional que se reconocen de ese consentimiento. Una que es el click wrap, ¿verdad? Que es cuando yo le doy clic, acepto términos y condiciones, una casilla. Y hay otro que se llama el browse wrap, que es cuando con la simple navegación, ¿verdad? Del sitio web, ahí al final ponemos los términos y condiciones. En muchos países se ha dicho que esta última, lo que es el browse wrap, donde yo simplemente voy al final y que ahí está la política, y que yo me había enterado de esa política simplemente porque la poseí, no se considera consentimiento válido. Entonces, mi recomendación ante ustedes es, si ustedes tienen términos y condiciones, especialmente cuando es algo muy sensible, como es el tema de salud, de cualquier forma, asegúrense de que haya una casilla donde yo acepte esos términos y condiciones, que esos términos y condiciones yo los pueda descargar y que estén bien redactados, que estén suficientemente claros, y que yo tenga un respaldo, ustedes tengan un respaldo tecnológico de que del IP, ¿verdad? 190 puntos, no sé qué, etcétera, 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 aceptó en fecha tal esos términos y condiciones. Porque si no, ustedes, luego este consumidor los va a demandar a ustedes y va a decir, a mí nunca nadie me informó nada, nunca nada me advirtió de estos riesgos y entonces los voy a demandar porque ustedes me hicieron incurrir un daño o lo que fuera. Entonces, por eso es que es importante, digamos, no se arriesguen simplemente a tener términos y condiciones al final de la página web, porque ese tipo de browse wrap agreement en muchos países, repito, no se considera consentimiento válido. El clic sí es más permitido, pero yo tengo que luego demostrar, porque la carga de la prueba recae sobre mí, que usted dio clic sobre esos términos y condiciones y que usted tuvo la posibilidad de leerlos antes de contratar un servicio con nosotros y que lo pudo descargar. Si no, digamos, vamos a estar en problemas. Lo mismo sobre política de datos y privacidad, exactamente aplica lo mismo, más ahora que eso es un tema, digamos, fundamental en nuestros países. Asegurarnos de que las personas estén claras, que estén aceptando los términos y condiciones y que, bueno, esa política de privacidad, de datos y privacidad, y que esté regulada muy bien dónde pueden ejercer sus derechos, que haya un correo electrónico, un número de teléfono, que ustedes quieran, porque si no, también esa política no va a ser considerada válida y por lo tanto podemos estar sujetos a demandas o denuncias administrativas ante las autoridades de protección de datos o a los tribunales de justicia. Y por último, secretos industriales, ¿verdad? Nosotros tenemos secretos industriales que es el día a día, la operación del negocio. Para que un secreto industrial sea válido, hay que cumplir con 3 requisitos. Uno, la información debe ser secreta, o sea, no puede ser generalmente conocida ni accesible. La información debe tener un valor económico independientemente por no ser conocida. Y 3, la información debe estar sujeta a esfuerzos razonables para mantenerla en secreto. Si alguno de estos elementos no se cumplen, yo no tengo un secreto, no puedo reclamar que tengo un secreto industrial. Entonces, para que yo pueda cumplir con esto, lo primero que tengo que hacer es firmar contratos de NDA o contratos de confidencialidad, y aquí pongo con todo el mundo, incluyendo los propios fundadores, con empleados y contratistas, con todo el mundo, porque si no, en el momento en que yo no pueda demostrar que yo fui diligente, automáticamente pierdo el derecho a tener un secreto industrial. No realizar publicaciones innecesarias o revelar secretos, digamos, información confidencial en conferencias, en pitches, etcétera. Ahora, cuando yo voy a buscar inversión, es importantísimo que yo tenga esa información, que la esté protegiendo debidamente. Tener cuidado con la información que yo les suministro a los gobiernos por temas regulatorios, etcétera. Si hay información confidencial, no revelar esa información confidencial, o al menos hacer la advertencia previa al gobierno que esa información confidencial y que ocupa que se dé un tratamiento distinto. Y por último, asesorarse previamente por un profesional en propiedad intelectual
que realmente pueda identificar toda su propiedad intelectual, darle recomendaciones sobre cómo protegerla, porque ese es el activo más importante que ustedes tienen como emprendimiento. Y bueno, con esto concluyo. Yo creo que ya estoy sobre el tiempo y me disculpo con ustedes. Pero bueno, básicamente es, haciendo un súper resumen, ¿verdad? Hay consideraciones legales y tributarias antes de tomar la decisión de dónde me voy a incorporar. No se queden en el corporate tax, revisen un montón de impuestos que vienen ahí sobre la base. Analicen muy bien que entre ustedes como socios tengan un contrato que regule las condiciones de salida, de entrada, la confidencialidad, secretos industriales, propiedad intelectual, etcétera, no competencia. Tengan un contrato con sus colaboradores siempre, especialmente por el tema de propiedad intelectual, de confidencialidad y no competencia. No queremos que ese colaborador se vaya con otro y vaya a revelar información secreta de ustedes, o que les cree un negocio que sea igual al que ustedes hacen, ¿verdad? De una forma desleal. Y por último, si ustedes van a crear un tipo de compensación con esos empleados, pues asegurarse que en efecto esa compensación sea estructurada de una forma que no vaya a ser considerada parte del salario, sino como un riesgo de mercado que ellos están asumiendo junto con ustedes. Y por último, bueno, el tema propiedad intelectual, asegúrense de estar bien claros cuál es esa propiedad intelectual, que esté debidamente protegida, y firmen contratos de confidencialidad con todo el mundo para que ustedes puedan reclamar eventualmente que alguien infringió un secreto comercial de ustedes. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, si hay algo que quedó pendiente, con todo gusto en ese momento. Con respecto a lo que te había preguntado de la marca, entonces la recomendación que das es que primero la registremos. O sea, no importa si se trata de si quiero validar una idea, por ejemplo, no sé, si una página web, que ya de entrada le ponga ya o sea, la marca, o uso un nombre falso, que luego ya, y cuando ya tenga el registro ya y todo, ya uso mi propia marca. Yo te recomiendo definitivamente que registres esa marca, digamos, desde el inicio. Si estás vos solo, ¿verdad? Y no tenés como más socios, si no, te recomendaría que lo sea a través de una empresa. Pero digamos, te voy a dar, por ejemplo, el consejo como yo lo estoy haciendo con mi propio emprendimiento, con Emergent. Entonces yo lo que hice fue, antes de sacar público todo el tema de la marca y el nombre, etcétera, lo primero que hice fue hacer la solicitud del registro de propiedad intelectual para que vaya en curso, ¿verdad? Y ya hice la solicitud, ya se está publicando los edictos, etcétera, pero no aconsejo, digamos, a que vos empieces a exponer tu marca y luego registres. ¿Por qué? Porque en el camino alguien te la puede apropiar, ¿verdad? Y se adelanta a vos y va y la registra. Y luego ya traerse abajo de esto va a ser complicadísimo. Entonces, no te arriesgues a sacar tu marca sin haber hecho ese trámite. El trámite es realmente sencillo, creo que los costos en la región son realmente bajos, digamos, no es algo que sea muy costoso, pero que al final de cuentas, si va a ser tu marca, tu identidad corporativa, pues es quizás uno de los elementos más importantes, y por lo tanto no te arriesgues a utilizar una marca ahí sin registrar, que alguien te la puede copiar. También voy a pasarles acá un link, a dejar de compartir pantalla acá, donde ustedes pueden verificar si ya hay una marca o no registrada que se llame igual o no a la de ustedes. Y entonces es la base mundial de la Organización Mundial del Comercio, y ahí eso es una base de datos pues súper valiosa, porque ustedes revisan ahí, y ahí entonces pueden verificar si ya la marca existe, para que no sigan perdiendo dinero, ¿verdad? O tiempo en una marca que ya está registrada. Y si no está registrada, pues entonces apurarse para que ustedes puedan la registren, y entonces no toman ese riesgo, digamos, un riesgo legal ahí innecesario. Aquí les estoy pasando por el chat este link de la Organización Mundial del Comercio. Y entonces ahí ustedes pueden revisar, digamos, por ejemplo, si hay alguna marca, digamos, que se llame igual o no a la de ustedes. Y mi consejo es hacerlo lo más pronto posible. No te expongas. ¿Alguna otra pregunta? Con todo gusto.
Sí, bueno, aprovechando, otra pregunta que también tengo es, ¿cómo puedo negociar con una empresa que, por ejemplo, una startup me quiere contratar? ¿Ok? Entonces ellos me dicen, te voy a dar un sueldo y otra parte de las acciones. Entonces, ¿yo qué debería tener en consideración al momento de hacer esa negociación para que no ser estafado? Entonces, Sí, ¿qué debería? muy bien. Lo primero que debería revisar es en el país donde está domiciliada la startup, ¿verdad? El emprendimiento. ¿Cuál es el impuesto sobre ganancias de capital que vos vas a tener que pagar sobre esas acciones eventualmente? ¿Verdad? Porque lo que vimos ahorita, si vos la compras con un valor de un 1 y luego esa acción va creciendo, que es lo que se trata del objetivo, vos vas a tener que pagarle un impuesto a ese estado y hay que verificar cuál es el impuesto. Hay que verificar también si ese país está en tu país de residencia fiscal o es otro país, y esto también eventualmente, además del impuesto de ganancias de capital, puede ser que la empresa tenga que retenerte un impuesto adicional de remesas al exterior o cualquier otro impuesto, y que entonces te va a salir, digamos, vas a perder mucho dinero. Eso sería una recomendación importantísima. Verificar el contrato, ¿verdad? De cuáles son las condiciones por las cuales vos vas a poder redimir esas acciones, ¿verdad? Si hay un vesting, y cuáles son las condiciones de ese vesting. ¿Qué pasa si vos querés irte por algún motivo, ¿verdad? Personal, que tienen otro trabajo, querés iniciar otro proyecto, lo que fuera. ¿Vas a perder del todo la inversión que hiciste o no la perdes del todo? Creo que eso sería como la recomendación más importante. El tema tributario y el tema del contrato, que no sea solamente verbal, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros usualmente confiamos y nos ponemos de acuerdo a título verbal y todo súper bien, pero cuando ya llegamos al momento de las peleas, ahí nadie dijo nada o dijimos otra cosa y, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, los papelitos hablan. Entonces creo que esa sería mi recomendación, que todo esté debidamente estructurado, que sea debidamente firmado por las partes, y así entonces tenemos un marco legal tranquilo donde podemos hacer negocios de manera segura. Perfecto. ¿Alguien más? No sé, Jairo, si vos te contesté la pregunta un poco, el tema de la fintech, un poco la estructuración. Sobre la fintech, sí, me han quedado más claro algunos aspectos que estaba viendo. En realidad es que no había tenido en cuenta las otras tasas que se pueden cobrar en otros países, ¿no? Aparte, a mí sí esa parte me va a ayudar porque todavía me falta investigar un poco más ahí, pero ya me están quedando claros varios puntos. Perfecto. Bueno, muy bien. Qué bien. Y a los que tienen la... alguien también me preguntó sobre el tema de las asociaciones legales, que fueron, creo que fue Elvis. Digamos, si ustedes van a hacer asociaciones legales con otros, ¿verdad? Con partes estratégicas, enhorabuena, súper bien. Digamos, nada más, repito, que esté bien estructurado desde un inicio, que no sea verbal, sino que haya un contrato. Y revisen también si van a haber pagos de por medio, cuál es el efecto fiscal o tributario que van a tener esos pagos de por medio, porque va a implicar la cantidad de dinero que ustedes van finalmente a recibir o no. Entonces ese sería como el consejo, digamos, súper rápido para que les pueda dar ahorita. Y de las personas que tienen plataformas, de verdad, mucho cuidado con los términos y condiciones, que estén claros, que lo revise alguien, un abogado o abogada que sepa el tema, que sepa protección al consumidor. Igual lo mismo que sobre datos, porque si no, ustedes, y que quede registrado ese consentimiento que le di a una casilla para que ustedes estén, digamos, más seguros, con mayor respaldo legal, de que si hay alguna disputa, una demanda futura, digamos, que ustedes tengan con qué defenderse. Bien, no sé, ¿alguna pregunta adicional? Aquí les dejo también, bueno, aquí está mi correo electrónico, que es wcarvajal@emergent.cr. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, y también ahí los insto a visitar el sitio web de Emergent, donde viene información sobre especialmente para los emprendedores, la parte de emprendimientos. Acá hay información súper valiosa, creo que les puede servir a ustedes, dependiendo del tipo en qué estado se encuentran ustedes de incorporación. Aquí vienen algunas recomendaciones legales si ustedes quieren incorporarse, cuáles son las diferencias entre unas sociedades y otras. En fin, ahí creo que hay una información que
que les puede ser de mucha utilidad, así que los invito a visitar el sitio web y cualquier información con todo gusto. Bueno, creo que sería mi parte, agradecerles el tiempo, la disposición y un gusto compartir con ustedes. Espero que nos vemos pronto también. Muchas gracias, Willy. Gracias, Gracias. Willy. Gracias, Willy. Gracias. Gracias, Willy. Feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Willy, por el espacio. Con gusto. Tengan bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.